Plato con Juan María Burtos, el consejero de Empleo y Asuntos Sociales. Egunon, Ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Bueno, miles de personas han salido a la calle este fin de semana en Euskadi contra los recortes y los partidos que gobiernan las instituciones. ¿Qué les dice? Lo que les puedo decir es que este gobierno vasco tiene claro que las personas van a ser una prioridad, que las políticas sociales van a ser preservadas como instrumentos básicos que garanticen la dignidad de las personas y que esas líneas rojas no se van a pasar. Sabemos que la situación es extraordinariamente difícil, sabemos que tenemos delante meses duros, pero vamos a empeñarnos en que la dignidad de las personas y la prestación de los servicios básicos quede salvaguardada en todo caso. En enero había 175.000 parados en Euskadi. ¿Cómo va a responder su departamento al paro creciente? 175.000 parados, que son cifras, pero que detrás de cada una de esas cifras hay personas con cara y ojos, hay familias con necesidades, y vamos a responder de manera complicada. ¿Qué más quisiera yo que poder decir que eso lo vamos a solucionar? Pero no va a ser así. Lo que vamos a hacer es ir poniendo en marcha instrumentos que puedan paliar de alguna medida esa situación. La renta de garantía de ingresos que existe en Euskadi es una prestación que va a garantizar que todas estas personas, incluso en el momento en que pierdan las prestaciones por desempleo, van a poder tener una renta de subsistencia que va a garantizar la cohesión social en estos momentos. Y además queremos que Lanbide realmente sea contemplado en un futuro cercano como un instrumento capaz de intermediar en las ofertas y demandas laborales, capaz de devolver a esas personas de esa situación de desempleo a una situación nueva de empleo. Ahora mismo vamos a hablar de la renta de garantía de ingresos. Lanbide, pero ha dicho que desgraciadamente no van a poder solucionar los problemas. ¿La reforma laboral ha solucionado algo o ha empeorado? Bueno, yo creo que no desvelo ningún secreto si digo que el Partido Nacionalista Vasco se posicionó en su día en contra de la reforma laboral y es evidente que yo no contemplo la reforma laboral como un instrumento positivo, ¿no? Dicho eso, la verdad es que no creo que la reforma laboral sea la causante de la destrucción de empleo. El empleo se destruye porque la actividad económica ha descendido notablemente y eso hace que el empleo descienda. Dicho esto, yo sí creo que todos los agentes que estamos en torno al empleo debiéramos ser capaces de sentarnos en torno a una mesa para analizar la grave situación en la que estamos y desde ese diagnóstico común ser capaces de impulsar procedimientos o políticas que nos sirvan para encaminarnos hacia la salida de la crisis. Bueno, precisamente se ha reunido con el Ayuntamiento de Bilbao porque hoy mismo, este mediodía, van a presentar un plan por el empleo de Bilbao. ¿Qué es lo que van a priorizar? Yo creo que es el momento de priorizar realmente el empleo. Formación y empleo son los dos instrumentos, o es el itinerario que una persona debe seguir para incorporarse nuevamente al mercado laboral, pero yo creo que es momento de priorizar el empleo, entre otras cosas porque tenemos colectivos, como son los colectivos de personas jóvenes, muy preparados, con necesidades de incorporarse al mercado laboral y tenemos que ser capaces de irles insertando poco a poco en el mercado laboral. Y luego las políticas de formación tienen que ser muy necesarias para esas personas que se encuentran cobrando la renta de garantía de ingresos y que a veces carecen de las capacidades necesarias para incorporarse al mercado laboral. Con esa formación podemos dotarles de esas capacidades y estar en disposición de insertarse. ¿Pero qué nichos de empleo ve posibles, por ejemplo, en Bilbao? Bueno, pues en Bilbao yo creo que es una ciudad que tiene mucho que ver en estos momentos con el turismo, mucho que ver con la creatividad. Lo sociosanitario es un aspecto que está ahí presente en todos los ámbitos. Las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales. Hoy aparecen datos de cómo en Bilbao se están rodando, por ejemplo, películas. Yo creo que tenemos que ir descifrando esos nichos de empleo que están ahí presentes y ser capaces de buscarles la rentabilidad necesaria. ¿Y las empresas, por ejemplo, van a tener algún tipo de
de ayuda para contratar, para que Este plan que hoy presentamos es para incorporar a gente al mercado laboral y para ayudar a las empresas a que incorporen a estas personas con una serie de ayudas. En concreto es un plan dotado, el de Bilbao, con 5,3 millones de euros, de los cuales 2,8 millones salen de Lanbide, del gobierno vasco, y el resto de las propias instituciones locales. Quedan un par de semanas para que el gobierno vasco presente sus presupuestos. ¿Cómo van las negociaciones? Bueno, las negociaciones en estos momentos las va a iniciar el consejero de Hacienda con el resto de grupos parlamentarios, y yo creo que es un proceso en estos momentos muy abierto, en el que desde el Gobierno lo que tenemos claro es que tenemos que buscar los acuerdos necesarios porque la situación así nos lo demanda. Pero bueno, ¿confía más en un acuerdo con el PSE o PP-UPyD? Yo creo que es importante que se produzca el acuerdo. No es tan importante con quién se produzca el acuerdo. Para que se llegue a un acuerdo presupuestario es necesario que se compartan las líneas básicas de ese presupuesto. Entonces, el acuerdo será posible con aquel que se avenga a negociar el presupuesto con el Gobierno. Usted ya tiene que saber más o menos, aunque no estén aprobados los presupuestos, pero del dinero que va a disponer su departamento. ¿En qué recorte está pensando? Hemos dicho ya en varias ocasiones que es evidente que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales va a disminuir en el presupuesto que va a gestionar. Pero también hemos dicho que vamos a intentar aplicar ese descenso presupuestario fundamentalmente en el ámbito de la vivienda, porque queremos preservar, y así lo vamos a hacer, la renta de garantía de ingresos, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social. Esas van a ser las líneas rojas que no vamos a traspasar. Lo siguiente será el empleo y, finalmente, donde vamos a aplicar el mayor descenso presupuestario será en el área de vivienda. Ha fijado su prioridad, nos está diciendo, las políticas sociales. Se ha comprometido a resolver para finales de este año el 100% de las demandas de renta de garantía de ingresos en el plazo legal de 2 meses. ¿Pero esto cómo lo va a hacer? Bueno, es un compromiso arriesgado, pero yo creo que en estos momentos en los que la actividad política está en cierta medida denostada, tenemos la obligación de comprometernos ante la ciudadanía para que la ciudadanía sepa con claridad qué es lo que queremos hacer y nos pueda juzgar. Y nos pueda juzgar, además, en poco tiempo. Estoy diciendo que para final de este año nosotros nos comprometemos a que el 100% de las rentas de garantía de ingresos sean resueltas en un plazo de 2 meses, que es el plazo legalmente establecido. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es analizar el procedimiento. Vemos que en el procedimiento se pueden introducir mejoras importantes que hagan que esas personas perciban la renta en menos tiempo. Vemos que podemos contar con entidades colaboradoras que nos puedan ayudar a salir de esta situación, y sobre todo vemos que hay un colectivo que tiene muy poco sentido que vaya a Lanbide, que son las personas que están demandando un complemento de pensión. Esas personas no necesitan ninguna intermediación en el mercado laboral. Esas personas lo único que necesitan es un complemento de pensión. ¿Por qué les tenemos que hacer pasar una cola, estar a la intemperie, esperar una cita? Tenemos que actuar de otra manera. Y hay otro colectivo, que es el de aquellas personas a las que la vida no les ha tratado excesivamente bien, con un grado de deterioro importante, que lo que necesitan es más un proceso de incorporación social que un proceso de incorporación laboral, y por lo tanto son más destinatarias en un principio de los servicios prestados por los servicios sociales, ¿no? Y por lo tanto vamos a intentar trabajar de la mano con los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones para que estas personas reciban la atención adecuada. O sea, que se está planteando una reestructuración de Lanbide. No, no estoy planteando una reestructuración de Lanbide. Lanbide tiene que cumplir 2 objetivos. Lanbide tiene que funcionar como una entidad que sea una referencia en la intermediación en el mercado laboral, que sea capaz de provocar ese tránsito desde el desempleo al empleo, y ahí nos vamos a empeñar. Y Lanbide tiene que ser también una entidad que preste el servicio o que tramite la renta de garantía de ingresos, la prestación económica de renta de garantía de ingresos, en el plazo legalmente establecido. Y lo que estoy diciendo es que vamos a buscar las alianzas adecuadas para que estas dos líneas de actuación de Lanbide vayan por el buen camino. Ayuntamientos y diputaciones están de acuerdo también con el planteamiento que nos acaba de hacer.
sobre las ayudas sociales? Quiero recalcar que no estoy pensando en ningún caso en volver a la situación anterior en que los ayuntamientos tengan que realizar todo el trabajo y las diputaciones. Lo que estoy pensando es en buscar alianzas y estoy convencido de que los ayuntamientos, los servicios sociales de los ayuntamientos están viviendo con un cierto desasosiego la situación en la que se encuentran con este tipo de personas que han sido usuarios tradicionales de los servicios sociales y que en estos momentos de alguna manera han perdido el contacto con esas personas, ¿no? Y yo creo que están dispuestas a trabajar con esas personas. Lo que tenemos que hacer es buscar el cauce adecuado para que esa comunicación funcione. ¿Cómo va a atender la formación de los parados? No sé si han previsto incentivar algún área. Los parados de larga duración son un colectivo importante y son una línea de actuación que nos preocupa. Yo estoy convencido que en el plan de actuación que presentará el Lehendakari en las próximas semanas, los parados de larga duración van a ser uno de los colectivos especialmente atendidos y una de las líneas estratégicas de ese plan, ¿no? Los parados de larga duración son un colectivo que pueden estar en estos momentos incluso desmotivados por esa situación en la que ven que no tienen iniciativa. Yo lo que les traslado es que a más formación, más posibilidades. Tenemos que ser capaces de diseñar planes de formación que tengan que ver con sectores estratégicos y con las capacidades de esas personas. Uniendo esos tres puntos, estaríamos en situación de colocar a muchas de esas personas nuevamente en el mercado laboral. Está hablando de parados mayores ya. Vamos a hablar de los jóvenes. La semana pasada oímos al Lehendakari en un foro de empleo juvenil en Tecnun, en la Universidad de Navarra, Facultad de Ingenieros en Donostia, decir que el Gobierno vasco va a ayudar a los jóvenes que sean emprendedores. Pero claro, los jóvenes en esta situación dicen, ¿cómo nos vamos a lanzar si luego lo que nos falta es la financiación? Precisamente por eso el Gobierno está trabajando tanto con entidades financieras como con entidades de previsión social voluntaria para que, de alguna manera, la financiación fluya hacia las empresas. Pero, en concreto, en el caso de los jóvenes, una de las líneas de actuación que desde Lanbide queremos establecer con más dotación, si cabe, que en ejercicios anteriores, es la línea que tiene que ver con el emprendimiento, y con el emprendimiento sobre todo juvenil. Creemos que los jóvenes que están preparados tienen que dar el salto cualitativo hacia la cultura emprendedora. Y a esto hay que ayudarles, ¿no? Y en ese sentido también vemos con ilusión un proyecto pequeño, pero que nos resulta muy motivador, cuál es el de las junior cooperativas. Nos hemos comprometido en el Parlamento también a iniciar con la Universidad de Mondragón un plan para que en el propio itinerario universitario el alumnado sea capaz de conformar pequeñas cooperativas que funcionen realmente y que ya desde la universidad esa cultura emprendedora empiece a andar, ¿no? Creemos que hay que ayudar a la gente joven a ser emprendedores, a tener ideas, a poner esas ideas en marcha y desde Lanbide nos vamos a empeñar en que esa sea una línea de trabajo importante. Y además creemos que es una línea de trabajo que se está desarrollando también por las diputaciones y por aquellos ayuntamientos que están ejerciendo competencias en el área de empleo. Bueno, ya que hemos hablado de financiación, ¿cómo va el diálogo con las entidades financieras para financiar a las empresas precisamente a través de las EPSVs? No me toca a mí realmente ese área de actuación. No quisiera inmiscuirme, por tanto, en tareas de otros miembros del Consejo de Gobierno, pero en todo caso yo he establecido dos líneas de actuación, una con las entidades financieras, donde el Lehendakari la semana pasada tuvo reuniones con varias de las entidades financieras que operan en nuestro país y hemos conocido que están dispuestas a colaborar en esta materia, y otra la de las entidades de previsión social voluntaria, donde yo creo que es muy importante el diálogo con los sindicatos, porque no podemos olvidar que estamos hablando de dinero de los trabajadores y trabajadoras de este país. Vamos a hablar de vivienda. Muchos jóvenes, no tan jóvenes también, están teniendo muchísimos problemas de acceso a la vivienda. Muchos quieren acceder a una VPO, incluso les toca un piso, pero luego los bancos les deniegan los préstamos. ¿Qué salida tienen?
Nosotros estamos diciendo que creemos que hay que potenciar la vivienda de alquiler. La vivienda de alquiler tiene en estos momentos un problema de cultura. La cultura del alquiler no está instalada en nuestra comunidad. Aproximadamente es un 5% las personas que viven en alquiler. Y parece que todos seguimos queriendo acceder a la propiedad de una vivienda, lo cual a mí me parece también positivo, ¿no? Pero creo que desde lo público lo que debemos potenciar es que las personas puedan acceder al uso de una vivienda. Y por eso estamos diciendo que este Gobierno quiere empeñarse en que en materia de vivienda el alquiler, y sobre todo el alquiler social, sea una política que permita a la gente joven acceder a la vivienda y, evidentemente, a través de vivienda y empleo, que son los dos instrumentos más importantes de inserción, poder iniciar proyectos vitales. Al final, lo que está en juego con el acceso a la vivienda y al empleo a medio y largo plazo es el modelo de sociedad al que vamos. La verdad es que hasta hace nada se está apostando por la compra de la vivienda. ¿No ha sido un poco cortoplacista la política de la vivienda en este país? Es evidente que si se hubiera actuado de otra manera, seguramente en estos momentos no estaríamos en esta situación. Y no quiero echar culpas a nadie. La burbuja inmobiliaria es culpa, yo creo que de todos, es culpa de las entidades financieras, pero también es culpa de un ánimo excesivamente consumista de una gran parte de la sociedad que ha hecho que muchas personas hayan vivido muy por encima de sus posibilidades y haya accedido al mercado de vivienda en condiciones, como usted dice, o con una visión muy cortoplacista. Eso yo creo que es evidente. Por eso yo creo que hay que darle la vuelta a esa situación y una adecuada política de alquiler nos va a permitir manejar con más flexibilidad situaciones complicadas y también nos va a permitir una mayor movilidad que puede redundar en un mejor acceso al mercado laboral. Es más fácil moverse desde una situación de alquiler a otra de un nuevo alquiler que desde una situación de propiedad en la que alguien tiene que desplazarse a otro sitio porque el empleo a veces se deslocaliza geográficamente. No sé si tienen, si sabe las cifras, el stock de viviendas del que disponen para vender y lo van a dedicar al alquiler ahora. ¿O? Mire, por ejemplo, en estos momentos en Vitoria, en Gasteiz, tenemos un stock de viviendas que durante el año 2013 puede terminar por encima de las 700 viviendas. Por eso decimos que hay que hacer también política de vivienda territorial diferente. En Bilbao hay carencia de vivienda, en Gasteiz hay un exceso de vivienda. Tenemos que volcarnos más hacia Vizcaya y hacia Guipúzcoa y en Vitoria tenemos que gestionar esa vivienda que ya está más que seguir construyendo nueva vivienda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros creemos que para hacer una política de vivienda en el medio y largo plazo, de vivienda de alquiler, va a ser necesario que vendamos parte de esa vivienda que tenemos. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues creemos que hay que abrir un poco el abanico de la vivienda de protección oficial, abrir un poco, flexibilizar un poco los requisitos en algunos casos y creemos también que el alquiler con opción de compra es una posibilidad que va a hacer que la gente que tenga necesidad de vivienda se involucre más en un alquiler, incluso sabiendo que en 5 años va a poder, si su situación ha mejorado, va a poder acceder a ese piso en propiedad, ¿no? Bueno, son incentivos con los que estamos trabajando y también vamos a posibilitar que en un mismo bloque de viviendas pueda haber viviendas de alquiler y viviendas en propiedad. En definitiva, estamos hablando de flexibilizar el mercado de la vivienda. ¿Y para que la gente que tiene un piso vacío lo alquile? Bueno, ahí hay un programa ya en estos momentos, el programa Bizigune, en el que el Gobierno está captando viviendas vacías de ciudadanos y ciudadanas que están en disposición de alquilar esa vivienda. El Gobierno se compromete con ellos a alquilarla pagándole una renta media de 600 euros, garantizando que esa vivienda se le va a devolver al propietario en las mismas condiciones en las que está, garantizándoles también esa renta y a la vez el Gobierno
esa vivienda la va a destinar a un alquiler social. Hay más de 4.000 viviendas ya en la Comunidad Autónoma Vasca que se están gestionando de esta manera. Es un programa con el que vamos a seguir, y vamos a seguir más con él en Guipúzcoa y en Vizcaya que en Álava o que en Vitoria, donde tenemos vivienda propia, y lo que tendremos que hacer es gestionar la vivienda propia. ¿Desahucios? ¿El Gobierno vasco va a seguir mediando como el anterior para evitar desahucios? Desahucios, dos cuestiones importantes. Hay que seguir mediando, y otra, hay que poner pisos del parque de vivienda propio del Gobierno para que ninguna persona quede sin vivienda, para que una persona que finalmente tenga que ser expulsada de su vivienda tenga una red de viviendas del propio Gobierno a las cuales pueda acceder con un alquiler social adecuado. Bueno, a usted se le conoce por ser hombre de consensos, o que le gusta trabajarse los consensos y que los consigue. Esto será todo un reto para usted a la hora de, bueno, pues ahora que ha abierto o que intenta abrir un diálogo social entre sindicatos, patronal, para que se puedan renovar los convenios. ¿Confía en que esto sea así este verano? Tiene razón en que a mí me gusta trabajar con el consenso, pero no porque sea un capricho, sino porque entiendo que las cosas no se pueden hacer de otra manera. En el momento en el que estamos, yo creo que requiere esfuerzos por parte de todos. Nadie puede enrocarse en posturas maximalistas, por mucha razón que uno cree que tenga. Tenemos que ser capaces de sentarnos cara a cara, de huir de la cultura de la confrontación y de buscar más la cultura de la cooperación. Yo estoy convencido que conceptualmente los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del empresariado no son contrapuestos. Nadie me ha demostrado que los intereses sean contrapuestos. Es más, hay un mínimo común denominador que todos compartimos, y es que la empresa sea viable, que la empresa funcione, porque si la empresa funciona hay trabajo y hay empleo, ¿no? Yo me voy a empeñar en esto. Sé que es muy difícil, pero creo que no podemos renunciar al diálogo social de entrada. Es verdad, a partir de ahí, que dos no hablan si uno no quiere, ¿no? Pero es el momento del diálogo, es el momento del consenso, es el momento de la cooperación. Y yo me voy a empeñar en que eso sea así. ¿Va a lanzar una nueva ronda de conversaciones o cómo se plantea la próxima etapa? Nosotros hemos iniciado ya una nueva ronda de conversaciones, ha concluido esa nueva ronda de conversaciones la semana pasada, y lo que queremos es, con toda discreción, trabajar para ser capaces de poner encima de la mesa un acuerdo de mínimos en el que todos nos sintamos cómodos. Si eso es posible o no, las próximas semanas serán testigos de ello. Pues muchísimo ánimo. Muchas gracias, Juan María Aburto, secretario de Empleo y Políticas Sociales, por haber respondido a la invitación de Egunon Euskadi.